Jessica y hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo hacer el patrón de este kimono. Puede ser para verano, invierno, primavera, para la época que tú quieras. Se ha puesto muy de moda este año. Mira qué bonito es. Este es de 2 piezas, pero también hay de una pieza. El patrón que os voy a enseñar hoy es de 2 piezas y una pieza. Aquí tengo a mi modelo, como podéis ver. Ella me va a ayudar a mostraros cómo coger las medidas para poder hacer vuestro kimono de verano a medida. Ella es una niña, pero las medidas que os voy a dar son unas medidas de una persona adulta, que es a que le vamos a hacer el kimono. Entonces, la primera medida es del hueso del hombro al otro hueso del hombro, y a la persona que le vamos a hacer el kimono de verano le dan 40 centímetros. La segunda medida es el largo que quieres del kimono y siempre medimos del hueso del hombro hacia abajo. En este caso, la persona que quiere que le hagamos el kimono, el largo de su kimono, lo quiere a 80 centímetros de largo. Luego mediremos la manga, y para medir la manga tenemos que poner el brazo así, de esta manera. La señora quiere la manga por aquí, más o menos. Entonces medimos del hueso del hombro, ¿vale?, pasando por encima del brazo doblado hasta llegar a la medida que cada uno quiera. Pues hacerlo más corto, más largo, más pequeño, hasta llegar a la muñeca. Yo lo voy a hacer hasta aquí, y la persona, la medida son 44 centímetros. Luego la mitad del cuello, que es de aquí a aquí, a la persona que le vamos a hacer el kimono son 26 centímetros. Y por último haremos nuestra sisa desde el hueso del hombro, dejando un gran espacio, que lo quiere bastante ancho, la zona de la sisa, para estar bien ancha y bien a gusto. Entonces son 68 centímetros, que es lo que ella quiere. Y estas son las medidas que vamos a necesitar para hacer nuestro kimono de verano a medida. Aquí tengo mis medidas, hombro a hombro 40 centímetros, nuestro largo de mangas, la mitad del cuello y nuestra sisa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir pues nuestras medidas, porque como yo tengo aquí una hoja a doblez de tela, que es aquí donde os voy a enseñar cómo hacer el patrón exageradamente para que lo entendáis perfecto. Entonces los largos nunca se modifican. Entonces de hombro a hombro son 40 y la mitad de 40 son 20, pero como es de hombro a hombro, y para que no nos quede muy ajustado y vayamos bien cómodas, le vamos a agregar 10 centímetros de más. Entonces serían 30 centímetros. Esa es la cantidad que debemos quedarnos, con los 30 centímetros. El largo no se modifica, porque el largo es el largo de pues nuestras camisetas. El largo de manga tampoco se modifica, porque es el largo que queremos que tenga nuestra manga. La mitad del cuello sí. ¿Por qué? Porque va la mitad aquí y la mitad al otro lado, igual que el de hombro a hombro. Aquí irían 30 centímetros y aquí 30 centímetros más. ¿De acuerdo? Entonces, la mitad del cuello son 26, ¿no? La mitad de 26 son 13 centímetros. Entonces irían aquí 13 centímetros y 13 centímetros. Y la mitad de la sisa son 68 y la mitad son 34 centímetros. ¿Vale? Estas son las medidas con las que nos tenemos que quedar a la hora de hacer nuestro patrón. Las que he marcado con un cuadro de color azul. Estas son las medidas que vamos a necesitar para hacer nuestro patrón.
Y aquí ya tengo mi hoja preparada, que os lo voy a enseñar a hacer con retuladores. Trasero azul y delantero de color rojo. Y os voy a enseñar cómo hacer dos kimonos. Uno entero con manga entero y dos con dos piezas, la manga aparte. Pues vamos a empezar primero el trasero y luego el delantero. Y luego os enseño cómo hacer el de dos piezas, por si os pasa como a mí, que yo compré 2 metros de tela y lo que me ha pasado cuando me hice mi primer kimono es que no me entraba la pieza entera. Entonces tuve que cortarle la manga y hacer la manga aparte para que me pudiera rendir un poco más la tela. Por eso os voy a enseñar el entero y las dos piezas, por si os pasa como a mí, que podáis sacar un kimono bien hecho y que os quede perfecto. Yo aquí ya tengo mi hoja doblada por la mitad y lo primero que vamos a hacer es nuestro largo, que son 80 centímetros. Entonces voy a ir haciendo puntos. Con el retulador azul vamos a hacer la trasera y con el retulador rojo vamos a hacer la delantera. ¿Veis? Yo he hecho aquí un punto y aquí otro. Y esto representa que son los 80 centímetros de nuestro largo, ¿vale? El largo ya lo podemos quitar porque ya lo hemos puesto. Y ahora que vamos a hacer de hombro a hombro, que son, hemos dicho que son los 30 centímetros. Entonces, del punto este hacia adentro mediremos 30 centímetros. Y abajo igual. Le voy a ir haciendo puntitos para que veáis dónde van acabando nuestros puntos. Ahora, de hombro a hombro ya lo hemos hecho, ya lo hemos puesto en nuestro patrón. Ahora vamos a hacer la mitad de nuestro cuello, que son 13 centímetros. ¿Veis? Estos serían nuestros 13 centímetros. Luego bajaríamos 2 centímetros y haríamos nuestro cuello trasero con una curvita. ¿Veis? Ya tenemos la mitad del cuello y el cuello realizado. Ahora, de los 30 centímetros de hombro a hombro hacia adelante, vamos a colocar los 44 centímetros de nuestra manga. ¿Vale? ¿Veis? Los 40 centímetros de nuestra manga. Ahora vamos a hacer nuestra sisa y vamos a bajar 34 centímetros. Y los 34 centímetros hacia adentro meteremos 44 centímetros, que es de nuestra manga. ¿Veis? Así va quedando. Y ahora uniremos los puntos que nos quedan por unir. Vale, como ya sabéis, nuestros hombros no son rectos, como esto aquí, no es recto, nuestros hombros no es recto, nuestros hombros quedan hacia abajo, ¿verdad? Entonces, aquí donde acaba nuestra manga, bajaremos 2 o 3 centímetros. ¿Veis? Aquí he hecho un punto y entonces de los 30 hacia abajo haremos una línea. Y los que le hemos quitado arriba se los ponemos abajo. Si le has quitado 2 centímetros, 2 centímetros. Si le has quitado 3, pues 3. Entre 2 y 3 centímetros más o menos son los que irían perfectos. Y ahora ya tendríamos nuestra manga bien posicionada. Y para que esto no quede en punta, nuestra manga no quede en punta, le haremos una media curvita para que asienta bien nuestro kimono. Y este sería nuestro kimono de la parte trasera. Ahora os voy a enseñar cómo hacer la parte delantera.
os estaba explicando cómo hacer la parte delantera, pero no tenía la cámara conectada, entonces lo voy a explicar de nuevo. La parte delantera, todo es lo mismo, ¿vale? Todo, pasando por todos los puntos, manga y todo incluida, ¿vale? Lo que pasa que en este caso lo que cambia es el cuello. En vez de bajar 2 centímetros, bajamos unos 25 o 30 centímetros. Hacemos una marca y marcamos. Entonces tenemos la trasera y la delantera. Lo voy a recortar. Y ya tenemos la trasera y la delantera. ¿Veis? La delantera sería por 2 piezas y la trasera sería a la doblez de tela por una pieza. Aquí estaría la delantera. Voy a poner aquí delantera. Esas serían 2 piezas porque lo he cortado por el medio y esto es una pieza entera. Y trasera. Y ahora con este os voy a enseñar las 2 piezas que nos faltan. O sea, el patrón de 2 piezas, que es el que me interesa a mí. Entonces voy a marcar aquí los puntos de la manga. Y entonces haremos lo mismo. Quitamos la manga y cortamos. Entonces, del trasero sería lo mismo, por una pieza a la doblez de tela. Luego el delantero también por 2 piezas. Y luego nuestra manga sería por 2 piezas a la doblez de tela. Esto sería nuestro patrón. Para que no sea tan lioso, he cortado unas piezas de retal, he cortado las manguitas, la parte delantera y la parte trasera. ¿Cómo cortaremos nuestra parte trasera? Pues doblaremos la tela a la mitad, pondremos nuestro patrón encima y lo cortaremos a doblez de tela. Por eso las X son a doblez de tela, para que nos quede la parte trasera de una pieza. Esto representa que sería la parte de la trasera con mangas, porque tienen aquí unas minis mangas, como podéis ver. Luego la parte delantera, cortaríamos 2 piezas, que esto iría así, dando la forma de nuestra chaqueta de kimono. Y por último he cortado unas mini mangas a la doblez de tela también, por este lado de aquí arriba, porque esto iría montado así de esta manera. Para coserlo lo pondríamos pues los reveses mirando hacia afuera y los delanteros hacia adentro, y esto lo coseríamos todo. Y si nos faltaría poner las mangas, pues las incorporamos. Las incorporamos y esto iría así. Esto sería para coser nuestro patrón, pero el patrón nos debería de quedar de esta manera. Así, de esta manera. Y bueno, espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido a la perfección. Si no es así, dejádmelo aquí en los comentarios. Espero que sí, que hagáis vuestro patrón. Espero que te suscribas, que me des like, que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo, que compartas mis vídeos en todas las redes para que todo el mundo sepa de mi existencia. Y bueno, espero que te guste y nos vemos en el próximo. Bye bye.